representa para los trabajadores el acuerdo nacional que propone Cristina Fernández? Escribe Jorge Altamira, 27 de octubre de 2020. Un texto de la vicepresidenta con motivo del 10º aniversario del fallecimiento de su esposo desató toda clase de críticas y menores apoyos. En el caso de la llamada Corpo, los comentarios se confunden con la manipulación intencionada. Es que después de meses de atribuirle a ella el gobierno del país en desmedro del presidente, califican su desmentido a estas denuncias o caracterizaciones como una artera crítica a Alberto Fernández, porque lo estaría responsabilizando de la onda devaluatoria del peso, al menos desde que se llegó a los acuerdos de deuda con los fondos internacionales. Palos porque bogas, palos porque no bogas. El kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner han apoyado sin desfallecer al gobierno. ¿Hay una prueba más contundente de esto que su adhesión al arreglo de la deuda externa, a la negociación de un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional, a la conformidad con la desvalorización por parte del gobierno de las jubilaciones y salarios, inclusive al voto a favor del informe de la ONU que condena al gobierno de Venezuela por violación a los derechos humanos? Cristina Fernández de Kirchner dio su aprobación al acercamiento al gobierno de Netanyahu y a la promoción de una ley que identifica al antisionismo como un delito antisemita. Son definiciones tanto estratégicas como de principios. Si, como entienden algunos y algunas, la expresidenta se ha replegado en el silencio para oficiar como guardiana última en caso de derrumbe de la gestión política en curso, esto no hace más que reafirmar un compromiso político de defender el Estado y el conjunto de sus instituciones. Después de todo, pretende ser absuelta de los cargos de corrupción que se tramitan en la justicia, no por la historia, como una vez proclamó Fidel Castro, sino por estas mismas instituciones. Cuando Cristina Fernández Kirchner subraya la centralidad política de la institución presidencial, lanza un compromiso hipotético de que no visualiza reemplazar a Alberto Fernández. Pandemia y crisis de régimen. La peculiaridad del texto de Cristina Fernández es que reconoce la impotencia del régimen vigente para tratar dos problemas fundamentales. De un lado, la pandemia. Del otro, lo que llamó el sistema bimonetario, o sea, la carencia de un régimen monetario propio por parte de Argentina. A la confianza, entre comillas, que reclaman las grandes patronales y el Macri radicalismo, la expresidenta opone la incertidumbre, o, más sencillo, la sociedad capitalista ha perdido la brújula. Reconoce por esta vía que el poder político sería incapaz de contener la irrupción de una situación revolucionaria. Del lado opuesto a esta caracterización se encuentra el trumpismo internacional y el radimacrismo vernáculo, que asegura que la pandemia no representa ningún desafío estratégico para el capital, ni mucho menos histórico, y que así lo probará la aparición de una o más vacunas. No menciona en este escapismo ideológico el derrumbe de los sistemas de salud en todo el mundo capitalista, la carga económica insoportable del sistema farmacéutico para la inmensa mayoría de la población, la rivalidad rayana en la agresión entre los estados capitalistas para imponer la vacuna propia, el derrumbe de las finanzas públicas y, por lo tanto, en última instancia, del sistema monetario, acentuado por el rescate del Estado a las corporaciones capitalistas. Para decirlo con una frase remanida, la culpa no es de nosotros, dice Cristina Fernández de Kirchner. Es el capitalismo, estúpido. La prueba es que los estados no pueden gestionar la pandemia, ni desde el punto de vista económico, ni sanitario, ni social.
Los pesos que han ido a la compra de dólares los ofreció el gobierno de los Fernández a través del financiamiento bancario de los gastos de pandemia, los subsidios a las patronales, los créditos bancarios subsidiados al capital e incluso los impuestos a las transacciones financieras en divisas. El gobierno ya ha devaluado el peso cuando llevó el llamado dólar ahorro a 140. La expresidenta interpela a las corporaciones y a la oposición de si tienen otra receta que esta, con todas sus limitaciones y contradicciones, y los convoca a un acuerdo. Debemos suponer que sabe que el llamado cae en saco vacío. Las crisis capitalistas acentúan los antagonismos entre los diferentes capitales. Sería absurdo que ocurra lo contrario. El lucro que busca el capital no es social, es privado. Cristina Fernández de Kirchner debe estar pensando en el presupuesto 2021, que la OPO rechazó en comisión, pero podría votar a favor en el recinto con carácter general. El problema es que ese proyecto de presupuesto es una ficción, por la misma razón de que el peso se devalúa a nivel internacional e interno. Para septiembre se prevé una tasa mensual del 3%. El otro escollo insalvable que señala la vicepresidencia es el carácter bimonetario del dinero en Argentina. Es el reconocimiento de que el país carece de autonomía política. La caracterización es, sin embargo, confusa. De un lado, porque la mayor parte de los países tienen un régimen bimonetario. Los 70 del siglo pasado fue la era del euro-dólar, la circulación del dólar en el sistema bancario europeo. La bancarrota de 2007-2008 mostró que la creación del euro no había superado la dependencia de la Unión Europea del dólar. Los bancos en Europa fueron rescatados gracias a la apertura de una línea de crédito de la Reserva Federal al Banco Central Europeo. Lo mismo volvió a ocurrir en 2010 y en 2012, y claro, también en los meses recientes. En otros países, las reservas internacionales en dólares sobrepasan por lejos las necesidades de caja del comercio exterior. La moneda del país circula sobre la base de un activo específico, la divisa norteamericana. Las exportaciones norteamericanas representan el 20% del comercio mundial. El uso del dólar como unidad de cuenta y medio de circulación llega a un 50%. El 75% de las reservas internacionales en su conjunto están constituidas, en cambio, por dólares. En la década del 90, China había convertido su excedente comercial en títulos públicos de Estados Unidos. Cuando se considera a Argentina, el pergamino de la expresidenta se desluce por completo. El gobierno kirchnerista vació el Fondo de Garantías del ANSES, el activo del Banco Central y parte del Nación con su política de desendeudamiento. Les transfirió a ellos la deuda externa a medida de los vencimientos a cambio de billetes norteamericanos. La deuda pública, sin embargo, siguió creciendo. Desde la crisis de la deuda de 1976 hasta ahora, el régimen monetario fue llevado a la disolución por la vía de los default de deuda externa, cada 10 años más o menos, produciendo una enorme concentración de capitales a fuerza de una caída enorme de los niveles de vida. No puede haber nunca un régimen monetario autónomo frente a una deuda pública de un monto similar al Producto Bruto Interno en moneda extranjera. El intento de evitar la dolarización del sistema monetario mediante la creación de monedas del Banco Central conduce simplemente a la inflación y a la bancarrota. El sistema bancario crea moneda contra garantías patrimoniales o de ganancias futuras. La simple emisión de papel no crea riqueza ni alternativa de creación de riqueza. El fenómeno argentino es mundial, como lo prueba
que la deuda pública internacional es más del 100% del Producto Bruto Interno del conjunto de los países. El ministro Guzmán aseguró durante bastante tiempo que superaría estos problemas mediante la creación de un mercado de capitales doméstico. Es una vieja promesa de los gobiernos K. Y en estos días ha comenzado a emitir deuda pública ajustada al dólar o directamente en dólares. La crítica neoliberal al emisionismo populista desarrolla un cretinismo inverso. Dice que la liquidación del circulante en exceso produciría estabilidad monetaria, sin aclarar que ello llevaría a una parálisis completa de la economía. Descuenta que la confianza, así entre comillas, desataría una ola de inversiones sin importar si existe la oportunidad del lucro. El dinero circulante no son solamente los billetes, sino las cuentas de ahorro y a plazo corto o mediano. La supresión de este excedente devolvería a Argentina una economía de trueque. Es el entramado de todas estas contradicciones lo que ha llevado a acuñar la expresión tormenta perfecta, no para Argentina, sino para todo el sistema mundial. El señalamiento de una crisis sistémica por parte de Cristina Fernández de Kirchner ha recibido una respuesta mediocre, rayana en el analfabetismo de parte de la meritocracia criolla. Este tipo de impas ha sido la señal, en el curso de la historia del siglo XX, de las irrupciones de fascismo, por un lado, y del bolchevismo, por el otro. La historia se repite, decía Hegel, de los trabajadores y de los socialistas depende cómo sea, como epopeya o como tragedia y farsa. El acuerdo nacional y los trabajadores. El mundo del trabajo y el activismo obrero acaban de recibir la confesión de bancarrota del régimen vigente por boca de la líder política más significativa de este mismo régimen. La izquierda del régimen convoca a la derecha del régimen a un acuerdo para salvar ni más ni menos que a ese régimen común. Para agravar el impasse, la derecha responde que no acepta el acuerdo. Más allá de unos y otros, ese acuerdo no tiene la capacidad de ofrecer una salida. Lo prueba el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner no colocó sobre la mesa un programa para ese objetivo. Frente al arrasamiento de las condiciones de vida y de la vida misma que provoca la pandemia capitalista, los trabajadores debemos producir nuestro propio acuerdo, mediante la deliberación, la organización y la lucha. El régimen se declara impotente, pero no por eso renuncia a descargar esa impotencia sobre nuestras espaldas. La necesidad de un acuerdo de la clase obrera es el contenido que tiene nuestro planteo a favor de un Congreso de Trabajadores. Es claro que los sindicatos no están de acuerdo con este llamado, porque la burocracia forma parte del otro acuerdo, que tampoco va a ocurrir. Ello no representa, sin embargo, un obstáculo para desarrollar esta iniciativa a través de congresos parciales y pronunciamientos, y una campaña por un Congreso de Trabajadores y por pronunciamientos. El verdadero obstáculo es la incomprensión que haya de nuestra parte acerca del estado de impas extrema del Estado y el gobierno de la clase explotadora, no solamente en Argentina, sino incluso con más potencia en otros países.